Bienvenidos a Psicología Política, un podcast original conducido por David Martínez y Carlos Rivera, donde hablamos de política y la analizamos desde una perspectiva psicológica. Yo soy Carlos Rivera, doctor en Psicología por la Universidad de Essex en el Reino Unido, profesor e investigador de Psicología Política en la Universidad de California, Berkeley. David Martínez es maestro en Ciencia Política por la Universidad de París I y profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué tanto pesan las emociones a la hora de tomar decisiones políticas? ¿Es cierto que la política es el arte de lo posible? Acompáñenos para intentar responder a estas y otras preguntas mientras reimaginamos el país que puede ser, no el país que tenemos. Hola, muy buenas noches. Soy Carlos Rivera. El día de hoy vamos a hablar acerca del debate presidencial de los candidatos a la presidencia de la República de México, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Maines. Antes de comenzar, me gustaría hacer un par de aclaraciones. En los últimos meses hemos disminuido la frecuencia de los podcasts porque David Martínez ha estado sumamente ocupado y no hemos podido grabar. Por ello, comenzaré yo a grabar pequeñas cápsulas para mantener la frecuencia y la presencia con ustedes. Esta noche será la primera en donde esté grabando yo solo, puesto que David no nos podrá acompañar. Les pido por favor que se comuniquen conmigo y con el podcast al correo que tenemos habilitado para ello, podcast@psicologiapolitica.com.mx, o que nos dejen sus comentarios si es que nos escuchan a través de Spotify. Díganos por favor qué temas les gustaría que tratásemos en este podcast acerca de psicología política. Sin más preámbulos, les dejo con la grabación de posterior al debate presidencial del pasado domingo 7 de abril de 2024, en donde debatieron Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Javier Maines. Muchas gracias y bienvenidos. Hola, muy buenas noches. Soy Carlos Rivera. El día de hoy vamos a hablar acerca del debate presidencial de los candidatos a la presidencia de la República de México, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Javier Maines. Antes de comenzar, me gustaría hacer un par de aclaraciones. En los últimos meses hemos disminuido la frecuencia de los podcasts porque David Martínez ha estado sumamente ocupado y no hemos podido grabar. Por ello, comenzaré yo a grabar pequeñas cápsulas para mantener la frecuencia y la presencia con ustedes. Esta noche será la primera en donde esté grabando yo solo, puesto que David no nos podrá acompañar. Pido por favor que se comuniquen conmigo y con el podcast al correo que tenemos habilitado para ello, podcast@psicologiapolitica.com.mx, o que nos dejen sus comentarios si es que nos escuchan a través de Spotify. Díganos por favor qué temas les gustaría que tratásemos en este podcast acerca de psicología política. Sin más preámbulos, les dejo con la grabación posterior al debate presidencial y bienvenido. David Martínez está ocupado, quien siempre me acompaña aquí en estos debates, en este podcast. Esta vez él está ocupado y no nos va a poder acompañar. Intentaré hacer la función de opositor a mis propias ideas, pero espero poder hacer un buen papel de opositor a mis propias ideas como lo haría David. Trataba yo un poco de hablar acerca de la historia de los debates. Los debates no comenzaron en el siglo pasado, tienen mucho tiempo. En la Grecia y Roma antiguas ya se debatían las ideas por quienes podían hacerlo, desde luego, las personas, los hombres, quienes tenían propiedades, quienes eran ciudadanos. El primer debate presidencial, que es del que se tiene más o menos registro, con el cual a partir de entonces se considera que comienza la época
moderna de los debates es en 1960, el debate en Estados Unidos entre los candidatos presidenciales Kennedy y Richard Nixon. Y en ese debate, en 1960, ocurrió una cosa que es muy interesante, es famosamente interesante. La primera es que fue el primer debate televisado. Los debates, como ya decía yo, no fue el primero, pero sí fue el primero que fue televisado. Esto dio una, de la entonces nueva, innovadora medio que era la televisión. Esto dio pie a un efecto muy interesante. Las personas quienes escucharon el debate en radio consideraron que el ganador del debate había sido el candidato Richard Nixon. No así las personas quienes vieron el debate televisado. Richard Nixon esa noche tenía un resfriado, estaba sudando, estaba agitado, y eso se notó en la cámara. La imagen del candidato Kennedy era una de frescura, de dinamismo, de juventud, y eso le ayudó con las personas quienes vieron el debate televisado. Repito, quienes escucharon el debate a través de la radio, consideraron que había triunfado el candidato Nixon. A partir de entonces ha habido muchos debates, han evolucionado los debates, su formato, y se han convertido en eventos mediáticos que tratan de apelar a la base de los votantes. La intención de los debates es transformar, es confrontar, es cambiar el sentido de los votantes, de quienes están, persuadirlos hacia un lugar u otro. Y se supone que eso es lo que hacen, confrontar las ideas y a partir de eso hacer una reflexión y votar por un candidato u otro. Sin embargo, la investigación en ciencia y psicología política nos dice, nos señala muy claramente que esto no es así. El efecto que tienen los debates presidenciales, o los debates políticos, no solo presidenciales, en realidad es muy poco y muy breve. Es muy poco en el sentido de que su efecto no es tan avasallador como se quisiera o como se pretende. Las personas quienes ya están convencidas de un candidato, de una posición política, de una postura ideológica, suelen mantenerse en ella a pesar de lo que vean en los demás, en el otro candidato u otros candidatos. Y de la misma manera, las personas son muy reacias a cambiar sus puntos de vista, a explorar otras opciones. Esto a mí me parece interesante desde el punto de vista psicológico, porque nos habla de un proceso psicológico interesante que es el de la noción identitaria. Esto a últimas fechas se ha venido presentando con mucha más fuerza, con mucha más intensidad, porque la elección se vuelve una lucha, una confrontación, un contraste entre dos posiciones políticas que dejan de ser ideológicas para tomar un cariz identitario, es decir, quién soy yo, quién es esta persona y cómo se manifiesta mi identidad de manera, en este caso, política. Les digo que el formato del debate ha ido evolucionando de manera reciente a formas temáticas y los organizadores han buscado hacer que los debates sean más dinámicos, más informativos, más interesantes. En México hay una comisión de los debates que está en el INE y que ha tenido un trabajo muy difícil a lo largo de los años, que es al mismo tiempo cumplir con la ley y cumplir con una serie de requisitos de dinamismo que no estaban presentes en los primeros debates. El más famoso aquí en México, el debate entre Diego Fernández Ceballos, Cuauhtémoc Cárdenas, en 1994, y Ernesto Zedillo, perdón. El debate de hoy tiene tal vez muy poco que ver con aquel debate que vimos en 1994. Y sin embargo, la influencia y la intención de voto, la evidencia, lo que nos indica es que
ese impacto es muy, muy poco. Por años, los investigadores sospechaban que los debates tenían este efecto de cambio. Sin embargo, no importan tanto como suele pensarse. Si uno ve las encuestas de opinión, en realidad es muy difícil pensar que la influencia de un debate es tan determinante como podría pensarse o como nos lo venden. En Alemania hubo una investigación muy interesante entre 94,000 personas respondientes de una encuesta a lo largo de 2 meses previos a la elección con distintos individuos, con una aproximación muy interesante para ver cómo, si es que acaso ocurría, un cambio por los efectos de los debates. Y en realidad, la investigación, este estudio que se realizó en Alemania, determinó, mostró que en realidad no habían ayudado a los votantes indecisos a tomar una decisión, ni había causado un cambio en las personas quienes estaban viendo los debates. Esto, insisto, a mí me parece muy interesante porque la psicología que está detrás de los debates es una afiliación grupal. Nosotros tenemos grupos de pertenencia. Somos alumnos, somos esposos, somos familiares, somos ciudadanos. Tenemos distintas facetas en nuestras vidas y pertenecemos a distintos grupos, muchos de los cuales no están intersectados unos con los otros. Pero los grupos a los que pertenecemos fácilmente pueden tener un efecto de el grupo extraño, del grupo contrario, del grupo exterior a nosotros. Y eso es de lo que se trata o a lo que apela o el proceso que se pone en juego en las campañas electorales, que es mi grupo, el grupo que me da identidad, eso que yo soy, en contra de un grupo que amenaza mi identidad. Y ese proceso emocional, ese proceso psicológico de ligadura entre mi persona, entre aquello que soy yo, aquel quién soy yo, con el de un liderazgo político, es por lo que se vuelve tan firme la decisión o la identificación, la confianza, la empatía que se siente con un candidato. De ahí que los debates presidenciales o debates políticos en general, sean tan difíciles de lograr el cambio. Las tácticas de persuasión no se limitan solo al debate, pero hoy estamos hablando de eso. Tiene un componente emocional. El miedo, una de las funciones que tiene el miedo es la actuación. Si uno está espantado, si uno tiene miedo, suele actuar en consecuencia. Y es esa actuación, es esa puesta en marcha de los mecanismos de protección lo que lleva a las personas a buscar o a optar o a participar en una opción política o electoral. Esa apelación a los valores, a las creencias, es lo que se vuelve muy relevante en los debates presidenciales, en los debates políticos en general. Pero piensen ustedes mismos en los debates que han tenido con personas, ya sea opositoras a ustedes o cercanas a ustedes. Muchas veces es muy difícil, es muy poco probable que ustedes logren cambiar la idea que tiene una persona acerca de la idea o la posición que tiene una persona. Incluso aunque le muestren números, aunque le muestren datos, aunque le muestren información, es muy poco probable que esa persona cambie su punto de vista, su parecer. Porque la carga emocional, psicológica que nosotros ponemos en esos datos, en esa posición, es mucho más importante que lo otro, que la apertura a la información, a la experiencia. Es por eso que se vuelve tan importante la consideración emocional, psicológica de los contrastes de información. Ahora bien, quiero terminar
mi intervención mencionando dos cosas. El día de hoy fue el debate presidencial entre Claudia Sheinbaum, Xóchitl Gálvez y Jorge Álvarez Maínez, candidatos a la presidencia de la República por México en 2024. Y se está luchando en redes, en el post-debate, en las mesas de análisis, se está luchando por decir quién ganó ese debate. A mí me parece que la articulación que tuvo Xóchitl Gálvez fue mucho más estructurada, mucho más firme, me parece que fue mucho más, pues eso, articulada. Y sin embargo, al mismo tiempo, me parece que eso no va a ayudar en mucho a su candidatura presidencial. Me parece que ella continuará teniendo más o menos la misma intención de voto, más o menos las mismas preferencias electorales, políticas, partidistas, y que no se va a cambiar mucho de aquellos votantes quienes se identifican con ella o quienes pretenden votar por ella. Es decir, las preferencias electorales seguirán más o menos mostrando a la preferencia o la prioridad, el triunfo de Claudia Sheinbaum. Y del mismo lado, de la misma manera, las personas quienes ya están identificadas con Claudia Sheinbaum van a mantener su posición política, van a mantener su intención de voto. No me parece que vayan a cambiarla. En el caso de Jorge Álvarez Maínez, de Álvarez Maínez, a mí me parece que pues hubo una comparsa del partido en el gobierno, y me parece también que él al fin, hacia el final del debate, se tranquilizó y comenzó a hacer su propia persona, su propio ejercer quien él es verdaderamente, su propia identidad. Esto a mí me parece que podría ayudarle porque se ve menos falso, se ve menos montado. El final del debate con la candidata Xóchitl Gálvez, con la bandera girada al revés, pues va a costarle memes, va a costarle burlas, va a costarle señalamientos. Y fue un error bastante grave, a mí me parece. Pero insisto, esto no me parece que vaya a influir de manera decisiva en aquellas porciones del electorado que podrían cambiar. Termino diciendo dos cosas. La primera, a últimas fechas se ha mencionado mucho la participación de los jóvenes. Sí, es cierto que los jóvenes suelen no participar activamente en la política, no al menos como se quisiera, pero me parece que los candidatos, los políticos en general, deberían de centrarse en las mujeres, en las mujeres porque son ellas quienes tienen una enorme capacidad de influencia y además son mayoritarias. Y a mí me parece que hemos dejado de lado en el análisis la influencia de las mujeres. Bueno, creo que hasta aquí llego esta noche. Espero que pronto pueda reintegrarse David. Pienso que su presencia aquí es interesante porque aviva el debate que tenemos él y yo. Fue una intervención muy breve esta que quería yo hacer aquí con ustedes. Espero que les haya parecido interesante. Por favor, háganmelo saber a través del correo electrónico podcast@psicologiapolítica.com.mx. Háganme llegar sus comentarios. podcast@psicologiapolítica.com.mx. Y espero que les haya parecido interesante. Por favor, háganme llegar sus comentarios y sus sugerencias, sus opiniones, cómo podemos mejorar el podcast para que sea un poco mejor. Y bueno, muchas gracias y